Según los que dicen el tiempo, va a haber un día caluroso, va a haber sábado, domingo, parece. Así que igual hay que agradecer a Dios por ello, ¿no? Amén, porque todo lo hace Dios. Gloria en nombre de Dios. La palabra del Señor, hermano, se encuentra en Mateo capítulo 2. Vamos a hablar, hermano, del Señor, lo que Dios nos dé, hermano. Recordando también, ¿cierto?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cosas que Dios, hermano, Dios el Padre, vio ese amor tan grande para nosotros, hermano, el Señor, de mandar a su Hijo a la tierra. Amén. Así que vamos a meditar un momento en ella y leer unos versículos de la palabra del Señor. Mateo capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la operación de la estrella, de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño, no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gloria a Dios. Amén. Demos de gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Palabra del Señor, hermano, que está escrita, donde Dios nos habla, ¿cierto?, del nacimiento de Dios. Sabemos, hermano, el Señor, que Dios, el Padre, mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Dice la palabra, ¿cierto?, nos enseña en versículos, hermano, que de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, el Señor, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿cierto?, no se pierda, más tenga vida eterna. Está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, que mandó a su Hijo, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga. Hermano, el Señor, ¿para qué lo envió? Para salvarnos. Así es, Señor. Hermano, el Señor trajo la palabra, hermano, el Señor, la grata nueva de salvación.
las que llegaron un día a mi vida, hermano, en el Señor, y la que el Espíritu Santo me convenció, hermano, y me llevó a creer en este Dios grande y perfecto, hermano, en el Señor. Dios nos ayude así como usted también un día Cristo le llamó. Usted sabe, cierto, todos sabemos cuándo Cristo, en el momento que Dios nos llamó. Amén. Y le aceptamos y le seguimos, hermano, en el Señor. Todos tenemos un testimonio. Si yo le pregunto a usted, usted pregunta a mí, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿En qué momento? Nos acordamos hasta en el momento y cuando Cristo, hermano, nos llamó. Así es, Señor. Y dimos el paso. Amén. Quizás algunos, hermanos, con mucho sufrimiento, con muchos problemas. Otro quizás, hermano, por amonestación sintió, hermano, de llegar a la iglesia porque el Espíritu Santo ya era tiempo de que, cierto, había que regresar. Dios nos ayude. Y otros simplemente quizás porque los traen, y quizás hasta ahora a muchos quizás vienen porque lo traen, pero tienen que, cierto, tener un encuentro con Cristo. Amén. Hermano, en el Señor, Dios nos bendiga, Dios bendiga a los jóvenes. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, falta así. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Hermano, en el Señor, a cada joven y bueno, a todo hermano, siempre Cristo debe estar en nuestras vidas. Así es, Y Señor. debemos de tener un encuentro con Él. Realmente, hermano, porque cuando Cristo está en nuestra vida, hermano, no podemos apartarnos de Él. Así es, Señor. Hermano, en el Señor uno se siente, como digamos así, atrapado. O sea, si yo me salgo, ¿qué va a ser de mi vida? Amén. Hermano, en el Señor, si yo me saliera, dijera renuncio a Jesucristo y me voy y no vengo más a la iglesia, ¿qué sería de mi vida? Si yo sé la palabra, sé lo que me espera, hermano, en el Señor. Dios nos ayude. Amén. Hermano, porque si dejamos de servir a Cristo, dice que los demonios, hermano, van a entrar. Así es, Señor. Hermano, en el Señor, y vamos a hacer, hermano, nos va a cambiar el enemigo, hermano, en el Señor. Así es, Señor. Va a entrar el mundo en nuestras vidas. Sí, mi Dios. Dios nos ayude. Bueno, todos nos fijamos, hermano, todo aquel que deja a Cristo, hermano, el Señor, cambia su vocabulario, Sí, Señor. cambia su manera de actuar en la casa, Amén. en el trabajo, donde quiera que esté, hermano, en el Señor. No quiere nada con lo evangélico, dicen ellos. No quiere nada con Cristo, hermano, el Señor, porque han entrado los demonios, las potestades. Porque dice, la palabra nos enseña, ¿cierto?, que cuando aquel que se aleja de Cristo dice que, o sea, la casa, sabemos que nuestra casa espiritual, ¿cierto?, está limpia. Cada día nos acercamos, buscamos de Dios y Dios nos limpia. Hermano, en el Señor, pero si dejamos a Cristo, dice que esos demonios entran. Así es. Hermano, en el Señor, más de que cuando teníamos, cuando aceptamos a Cristo. Amén. Hermano, en el Señor, Dios nos ayude, Dios nos bendiga. De aquello debemos de guardarnos. Sí, Señor. Hermano, en el Señor, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y santo es el nombre de Dios. Todo eso, hermano, Dios nos vino a enseñar para que, hermano, el Señor, nosotros entráramos a una vida eterna. Gloria a Dios. Y hoy nos recuerda, cierto, las cosas que pasó nuestro Señor Jesucristo, aún siendo niño. Miren, hermano, en el Señor, el diablo ahí, hermano, en el Señor, actuando como secretamente, hermano, en el Señor, para luego, hermano, tomar una decisión, cierto, de matarlo. Así es, Señor. Pero era el Hijo de Dios. Amén. Hermano, el Señor, muchas veces el enemigo a nosotros quizás no nos hemos dado cuenta y no ha querido destruir, hermano, el Señor, pero hay alguien que nos protege. Amén. Dios, hermano, el Señor, hay una cobertura, hermano, en nosotros, la cual Dios no permite que la muerte llegue a nosotros. Así es, Señor. Dios nos ayude, como Job, hermano, el Señor, que le permitió Dios, cierto, que Satanás nos zarandeara si hiciera lo que quisiera, pero no le tocara el alma. Así también Dios tiene una cobertura en nosotros. Quizás no llegaremos a ese nivel lo que pasó Job, hermano el Señor, porque si vemos, hermano el Señor, fue grande, hermano el Señor, las cosas que sucedieron. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, pero Dios, hermano, tiene una cobertura la cual ha puesto en nosotros.
Así Dios, hermano, Dios el Padre, protegía a su Hijo Jesucristo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dios, hermano, bueno, Dios sabemos a través de la palabra, hermano, que Dios escogió a una mujer, hermano, que era pura, hermano. No había sido tocada por hombre, no había tenido relaciones sexuales o problemas así, hermano, con ningún hombre. Hermano, el Señor, ella era pura y le creía a Dios, se conservaba para Dios, hermano, en el Señor. Aún estando, digo yo así como estando pololeando con José, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermano, y, o sea, ni él la había tocado, hermano, el Señor. Dios nos bendiga. Hermano, entonces Dios que miró a esta mujer, hermano, el Señor, en que ella, hermano, el Señor, no había pecado, no había falta. Hermano, el Señor, la cual envió, cierto, sabemos a través de la Escritura, de que Dios, hermano, el Señor, envió un ángel a decirle, cierto, que iba en su vientre, iba a quedar, hermano, el Espíritu Santo, que iba a nacer el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y así habla también, cierto, y vemos a través de la Escritura de que habla con José, le avisa, hermano, en el Señor, le advierte, porque para que no, usted sabe que los celos, no vayan a echar, yo creo que también, hermano, uno no relata tan claro, pero yo pienso que también el hombre, pero ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Pero cuando vino el ángel, hermano, el Señor, y le dijo, esto está sucediendo. Y esa voz lo convenció y le creyó a Dios. Hermano, el Señor, qué privilegio, hermano, el Señor, que se quería, hermano, María, José, hermano, de que iban a ser el Hijo de Dios. Porque esta mujer, hermano, le creía a Dios, o sea, era consagrada, era pura ante Dios. Y Dios puso la mirada en ella. Hermano, en el Señor, a que muchos hoy día le alaban, ¿cierto? Le adoran, hermano, en el Señor. Pero sabemos, hermano, en el Señor, que Jesucristo es el único que merece la honra y la gloria. Y podemos ver más abajo, hermano, dice que incluso, mire, los magos, hermano, le adoraron. Le adoraron. Porque creyeron de que era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y vemos a través, hermano, de la Escritura aquí, hermano, de que como que Herodes, hermano, como que todos quedaron sorprendidos, o sea, ¿a dónde fue a nacer el Hijo de Dios? Hermano, el Señor, en vez de nacer, no sé, en el palacio de ellos ahí, que lo que esperaban, hermano, hermano, el Señor fue a nacer, hermano, en algo humilde. Era una mujer, hermano, que no tenía nada, hermano, si no tenían nada, tenían que andar arrancándolo. Dios le avisaba, ¿cierto? Porque iban a ser perseguidos, hermano, le avisaba que tenían que irse allá. Hermano, el Señor, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, hermano, el Señor, y toda Jerusalén con él. Por eso yo pienso, hermano, que o sea, pero ¿qué pasó aquí si el rey tenía que nacer aquí en el palacio? Yo creo, hermano, el Señor. Dios nos ayude. Dice que convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, porque bueno, ellos sabían de la Escritura, hermano, así también eran lectores, hermano, del Señor. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un ungido que apacentará a mi pueblo Israel, que guiará, hermano, en el Señor, que lo orientará, hermano, en el Señor. Dios nos ayude. Santo es el nombre de Dios. Ahí está hablando de Jesucristo, nuestro Señor, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga. Dice,
Entonces sigue relatando, entonces Herodes dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hermano en el Señor, o sea, había dado una orden, hermano en el Señor, para que le averiguaran, o sea, esto era urgente, hermano en el Señor. Vino una preocupación en su vida de este hombre, hermano en el Señor. Quería saber, hermano, para ir a adorarles. Pero si seguimos avanzando, hermano, en cuanto a la lectura, después, ¿cierto? Vemos de que dio orden para que, hermano, mataran al niño. Gloria al nombre del Señor. Y ellos, dice, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente, iba, dice, delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dios nos bendiga. Santo es el nombre de Dios. Hermano en el Señor, Dios, hermano, daba una señal, hermano. Dice que iba una estrella cuando los reyes, hermano, el Señor iban, los magos, hermano, el Señor le iba guiando y le decía dónde estaba el niño. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Hoy nosotros, hermano, sabemos dónde está nuestro Señor. Hermano, dice que cuando se fue, dice que está a la diestra del Padre. Dice que envió al Espíritu Santo y hoy lo tenemos en nuestro corazón. Amén. Y sabemos que Él habita en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Bueno, aquí habla, hermano, de que cuando Él nació, cuando se hizo hombre, hermano, en el Señor, Dios nos ayude. Santo es el nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, le adoraron, dice. Y abriendo su tesoro, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra, hermano del Señor. Dios nos ayude. Le adoraron, hermano, porque ellos creían de que era el Hijo de Dios. Había nacido el Mesías, hermano, el Señor. Había nacido, hermano, el Salvador del mundo. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermano en el Señor, el ángel, hermano Dios siempre estaba ahí avisándole. Estaba en tiempo, hermano el Señor, cuando había peligro Dios le hablaba, ¿cierto? Se trasladaba. Bueno, en todo estos lapsos, hermano el Señor, a veces, a lo mejor habla de años que nos relata aquí, ya nos dice Dios, hermano, pasaron 4 o 5 años, vino esto. Hay cosas que nos relatan, hermano el Señor. Dios nos bendiga. ¿Cuánto tiene que haber sido también bien difícil, hermano, en el Señor para María, para José, hermano, de trasladarse, hermano, por no tener comodidades, hermano, andaban como arrancando, hermano, el Señor, cuando persiguieron, hubo la matanza de los niños, hermano, en el Señor. Qué preocupación. Pero también tiene que haber habido, hermano, Dios tiene que haberle puesto también esa paz a ellos, esa tranquilidad, hermano, de que nada iba a suceder. Porque Dios le avisaba, hermano. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermano. Dios nos dé fuerza y que podamos nosotros también, hermano, somos sus hijos. Hermano, el Señor, como le decía al principio, Dios de cuántas cosas nos ha librado. Hermano, el Señor, cuántas veces hemos tenido a lo mejor un plan, hermano, de hacer y no nos ha resultado. No nos ha resultado, hermano, el Señor. Pero ¿por qué no nos ha resultado? A lo mejor porque Dios, hermano, vio nuestro futuro, que iba a haber un fracaso, iba a suceder algo. Dios nos ayude, somos sus hijos, nosotros decimos, si Dios quiere voy a hacer esto, si Dios quiere voy a hacer esto otro, ¿cierto? Y de repente a lo mejor no
no nos resulta como queremos. Pero por algo es, Amén. hermano, el Señor. Gloria a Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Dios nos ayude. Nada más, hermano, nosotros vamos a tener paciencia y decirle, Señor, gracias. Si no resultó, no importa. A lo mejor para este fin de año, para muchos habían unos planes, no van a resultar. Pero por algo es, hermano, el Señor. Porque Dios nos ama. A lo mejor en José, en María, hermano, a lo mejor habían unos planes, dice, a tal lugar. O sea, cuando Dios, hermano, a lo mejor no le avisaba, hermano, el Señor, ellos a lo mejor planeaban, si nos vamos a ir a tal parte, y ya vamos a hacer nuestra casa, vamos a vivir. Pero no era así, porque venía Dios y decía, no, había que irse para otro lado. Hermano, el Señor, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Qué grande y maravilloso es el Señor. Sabemos aquí, hermano, en la escritura de que el amor de Dios, Dios el Padre, es inmenso, es Amén. infinito. Gloria al Señor. Hermano, de mandar a Jesucristo. A Jesucristo, hermano. Hermano, el Señor, y podemos ver a través de la escritura, hermano, el precio que pagó por toda la humanidad. Amén. Hermano, en el Señor, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Santo es el nombre de Dios. Hermano, porque antiguamente, bueno, antes de Jesucristo, hermano, había que hacer sacrificio para pagar Amén. pecados. Sí, Señor. Hermano, en el Señor, un sacerdote tenía que, solo él podía entrar, hermano, Bendito Dios. hermano, donde estaba Jehová Dios, hermano, en el Señor, y hacer un sacrificio y pagar. Así es, Señor. Hermano, en el Señor, tenía que ser un cordero, hermano, puro también, hermano, Sí, Señor. ni que haya tenido, pienso yo, en relaciones con ovejas, hermano, el Señor, todo puro, todo era, porque había que presentarlo a Dios Amén. para perdón de los pecados, hermano, el Señor, desde una familia, hermano, el Señor, pero luego esto se fue, hermano, no sé, agarraban cualquier cosa y lo presentaban. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Hermano, el Señor, esa era la ley de Dios y habían ordenanzas, hermano, para el pueblo de Israel, hermano, ordenanzas, que había estatuto, hermano, el mandamiento, la cual la palabra nos hablaba de mandamiento en el servicio pasado, la cual hoy día están vigentes. Amén. Hermano, en el Señor, si no cumplimos los mandamientos de nuestro Ayúdanos, Señor, Señor. lamentablemente vamos a perecer. Dios nos ayude, Dios nos Amén. bendiga, hermano, el Señor. Gloria a Dios. Entonces Dios, hermano, Dios el Padre vio que, hermano, en el Señor, Gracias. vio, hermano, el Señor, de que en Israel, hermano, Dios mandaba profetas, mandaba gente de Dios, hermano, a anunciar el Evangelio, y eran muertos, eran apedreados. Sí. Hermano, en el Señor, Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermano, el Señor. Envió, hermano, a Jesucristo. Hermano, el último sacrificio, hermano, por eso dice que vino como manso cordero. El último sacrificio, el último holocausto, hermano, presentado por toda la humanidad. Gloria a Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Amén. Gloria al Señor, hermano. Pero vemos, hermano, que más adelante, bueno, el sacrificio fue tremendo. Hermano, el Señor Dios fue escupido, fue golpeado, hermano, fue azotado. Sí, Señor. Hermano, el Señor cuántas veces quizás cayó cuando llevaba la cruz. Hermano, y era por mí, era por usted, Amén. y por toda la humanidad y todas las Así es, generaciones que Señor. han pasado y las que vienen, hermano, el Señor. Bendito Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Pero dentro de esta trayectoria, de esto, lo que Dios hizo, hermano, los milagros, sanidades, ofrecía una vida eterna. Para que todo aquel que en él creyera, hermano, tuviera vida eterna. El que creyera y fuere bautizado, dice, será salvo. Hermano, en el Señor, Dios nos bendiga. Y algo requisito que nos pide el Señor. No solo de venir a la iglesia, sino que hay que guardarse Amén. para Dios. Sí, Señor. Hermano, el Señor, conservarse, Amén. refrenar nuestra lengua, hermano. Ayúdanos, Señor. Evitarnos, privarnos de muchas cosas. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Santo es el nombre de Dios.
Por eso, hermano, es importante, si hay, como dice, el que creyere y fuere bautizado. O sea, si hay jóvenes, si hay alguno, hermano, que a lo mejor este año se quiere bautizar, hermano, el Señor, viene el verano, estamos en el verano, tiempo bueno en donde se realizan los bautizos, para que usted, hermano, se acerque y diga, yo me quiero ser bautizado, pero que nazca de su corazón. Hermano el Señor, hermano el Señor, si usted cree en Dios y ha aceptado a Cristo como su Salvador, tiene que bautizarse. Hermano en el Señor, Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Santo es el nombre de Dios. Toda esa enseñanza, hermano, nos dejó Dios para que nosotros las pusiéramos por obra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y así sigue hablando la palabra, hermano, de las matanzas de los niños. Más adelante, hermano, otro día nos habló de Juan el Bautista también, hermano, del Señor. Y por eso le recuerdo, hermano, el asunto de esto, de que es algo como creyente, como hijo de Dios, como hemos aceptado a Cristo, que es importante el que no sea bautizado, hermano, que se bautice. Hermano, el Señor, ahora si usted se quiere ir a bautizar en el invierno, usted dice, yo me quiero bautizar en el invierno, tenemos que llevarlo. Hay que hacerlo, hermano, en el Señor. Pero aprovechando el verano, se puede hacer ahora en el verano que no hace frío. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos da tiempo, hermano, en el Señor. Hermano, estamos en el tiempo de la gracia, hermano, en el Señor. Tenemos la oportunidad. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Santo Señor, porque si Cristo viniera, hermano, en el Señor y no me bauticé, Dios nos está dando la oportunidad, hermano, en el Señor, para que nosotros nos bauticemos. Hermano, si yo he creído en Dios, yo no quiero bautizarme. Hermano, ir a las aguas, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y Dios bendiga a los jóvenes que no se han bautizado, hermanos, que no se han bautizado, hermano, en el Señor. Como le digo, esto es usted tiene que hacer ese compromiso con Dios. Porque esto también no es un juego, hermano, en el Señor. Gloria al nombre de Dios, y que Dios les bendiga y bendiga a todos los que han sido bautizados, hermanos, que hemos creído en nuestro Señor y que hemos hecho, hermano, cierto, un pacto, hermano, Señor, hermano, con Dios, de que le voy a servir hasta la muerte. Amén, hasta cuando Cristo venga por nosotros. Y gracias a Dios hemos sido bautizados y Dios, hermano, nos ha renovado y hemos permanecido en los caminos del Señor. Han habido luchas, han habido pruebas, pero aquí estamos, alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Santo es el nombre de Dios. Criando, ¿cierto?, a nuestros hijos, hermano del Señor, quizás con sacrificio, hermano del Señor. Muchas veces quizás hay que llorar, hermano del Señor. Muchas veces hay que reír con ellos, hermano, pero ahí están los papás, las mamás, hermano del Señor. Dios bendiga a todos los niños que hoy están dentro de la casa del Señor. Amén. Y eso es bueno, hermano del Señor. La niñita, hoy ahora tenemos en la iglesia pura niñita. Y es pasado llegar hasta el niñito, ahora los niñitas acá. ¿Cierto? Ahora tenemos 4 niñitas. Hasta altura, ¿no? O sea, me refiero, hermano, a las más fieles, porque de repente aparece un hermano por allá, de repente aparece una hermana pero ella siempre constante, así que Dios bendiga a las mamás, a la hermana Sole, mi hermana Viviana, mi hermana Noemí, amén. Dios les bendiga a las mamás que tienen sus niños y los trae a la iglesia, amén. Así que Dios les bendiga Dios la palabra en nuestros corazones, hermanos del Señor. Es fin de año, sabemos que es Navidad, se celebra, y bueno, no se sabe la fecha exacta, pero sí debe haber un día en el año que hay que acordarse de que un día nació nuestro Señor Jesucristo. Cuánto en esta fecha es lo que dice, hermano, dice que nació, hermano del Señor. Nosotros como creyentes en nuestro Señor, en nuestro Dios, hermano, recordamos también, ¿cierto?, este sacrificio, este regalo que hizo Dios, porque realmente es un tremendo regalo del Señor, lo que nosotros debemos de valorarlo en nuestro corazón,
quizás cerrar nuestros ojos y meditar lo que Dios hizo, hermano, el Señor, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así es, Dios. Hermano, el Señor, Dios vino a Israel, pero vemos, hermano, el Señor, de que cuando habla, ¿cierto?, de que un rey, ¿cierto?, hizo una gran cena, celebró una boda, ¿cierto?, invitó a sus convidados, hablando del pueblo de Israel, Sí, ¿cierto? Señor, amén. Y no quisieron. Ya él dijo, vayan para allá, por, no sé, por los montes, allá mandó a Gael y traer los ojos, Amén. los sordos. Sí, amén. Sí, Señor. Hermano, Señor, que estaba perdido. Y ahí estábamos nosotros. Amén. Hermano, el Señor. Nosotros somos la iglesia. La Amén. iglesia de Jesucristo, hermano, el Señor. Dios nos bendiga. Amén. Ve que Dios nos amó, hermano, el Señor. Gracias. No lo podemos decir, no, pues si yo estaba limpio, vengo de una familia intachable. Pero Dios así no. Estaba, cuando no servimos a Dios, hermano, el Señor, aunque vendríamos limpios nuestro traje, como cierto sentadito, pero nuestra vida estaba podrida. Así es, Hermano, Señor, el Señor amén. no valía nada. Sí, mi Dios. Cuando llegamos a Cristo, Dios nos cambió. Hoy somos algo maravilloso, una perla hermosa para Dios. Que Dios nos ayude a que cada día podamos brillar en la presencia de Cristo. Amén. Amén. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermano en el Señor, nos dé fuerza, Dios, y que tengamos un lindo, bueno, nos queda una semana antes que se termine el año, hermano en el Señor, que podamos pasarlo bien y que nos amemos en Cristo, hermano en el Señor, que no haya rencores, hermano en el Señor, que ayúdenos al Señor. Estamos en una semana, hermano, donde si hay alguien que tiene algo, podrá reconciliarnos. ¿Ah? Amén. Y que la semana que viene vamos a dar unos abrazos por ahí, hermano, el Señor, para que, hermano, en el Señor, en el amor de Cristo, ¿cierto? Para que si hay algo en nuestra vida, hermano, que estemos reconciliados aquí, reconciliados con Cristo. Amén. Así que Dios nos ayude. Bendiga Dios la palabra. Gloria a Dios.